Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por participar a la presentación de la herramienta de autodiagnóstico de vulnerabilidad de campings al cambio climático. Es una herramienta que ha sido desarrollada en el contexto de un proyecto que se llama Turismo más Resiliente, adaptación de empresas turísticas al cambio climático. Y ahora os comentaré. Voy pasando la diapositiva. Un momento, a ver. Espera, a ver si va. Sí. Es un proyecto que muy brevemente que ha sido ideado y desarrollado por la Asociación Ecunión. La Asociación Ecunión está ubicada en Barcelona. Es una entidad que tiene más de 20 años de ac- de- de trabajo. Trabajamos en todo el Estado español y en contexto europeo y mediterráneo. El turismo es uno de las áreas principales de atención de la entidad por la importancia que tiene, ¿no?, en el Estado español, en la costa catalana y en la costa mediterránea. Y estas son algunas de las áreas que Ecunión trabaja, algunos de los proyectos que pues, hemos puesto aquí, que después podéis, si queréis revisar, que tienen que ver un poco con el turismo o con la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático. Recientemente Ecunión pues, participó en la redacción del Plan de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña y Proyecto Turismo Resiliente es la última experiencia en relación con el cambio climático y el turismo. Yo me llamo Alejandro González, soy el coordinador de este proyecto. Me acompaña mi compañera Natalia Cabezas, que es técnica de comunicación del proyecto, y hay otras personas que han estado implicadas en el proyecto desde la entidad y consultores externos que han hecho posible este proyecto. Bueno, pasamos un poquito más al meollo de la cuestión. El proyecto Turismo más Resiliente es un proyecto de investigación y desarrollo de unos recursos de apoyo que faciliten la gestión mm, de pequeñas y medianas empresas al cambio climático, y es un proyecto que contribuye a la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en su periodo 2021-2030 del Estado español. Tanto esto es muy importante porque es un proyecto que ha sido seleccionado por la Fundación Biodiversidad a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para estos proyectos que tienen capacidad de ayudar al Estado a implementar algunas de las acciones. Por lo tanto, el autodiagnóstico de vulnerabilidad es una de las acciones que el plan prevé desarrollar y que se desarrolla a través de proyectos como el nuestro. Es un proyecto que comparte los objetivos del Plan Nacional, que es facilitar la adaptación de pequeñas y medianas empresas, sensibilizar a gente sobre los posibles riesgos que pueden afectar a las empresas turísticas y mejorar el conocimiento disponible al respecto. Ah, eh, es importante considerar, ¿no?, que si bien hay planes, estrategias de turismo que abordan el cambio climático y planes y estrategias de adaptación e incluso leyes, la información, el conocimiento actual sobre cómo las empresas de diferentes sectores del turismo y entre ellas el sector de campings convive con el cambio climático, es decir, con los diferentes impactos pasados y incluso futuros, hay poca información al respecto, ¿no? Y entonces creo que el proyecto contribuye a mejorar la información de, por ejemplo, las asociaciones empresariales o de los territorios sobre qué pasa con las empresas, ¿no? Y que se pueda ayudar mejor a acompañar a estas empresas, ¿no? Eh, las herramientas que vamos a presentar, las tenemos aquí. Es principalmente el autodiagnóstico, que básicamente es un cuestionario virtual que se accede a través de la página web y que una vez seleccionado el formulario de campings, ¿no? Una vez elaborado el formulario, te ofrece una respuesta automática en base a unos indicadores que hemos desarrollado durante el proyecto. Son unos indicadores de base que ayudan a un camping a entender cómo diferentes riesgos pueden afectar la operativa o viabilidad de su establecimiento. Muchas informaciones o cuestiones que salen los campings ya las conocéis, pero esta herramienta ayuda pues, a poder elaborar un informe de riesgos que es útil para la empresa y para financiadores externos si la empresa necesita financiarse. eh, pero también ayuda quizás a ordenar las ideas sobre cómo abordar este tema, ¿no? También la herramienta
el resultado se descarga en un formato Excel y también incorpora un manual de usuario para facilitar la comprensión de los indicadores que evalúan diferentes aspectos de la vulnerabilidad de una empresa. Y también incluimos una herramienta de evaluación multicriterio, que es una metodología que es muy frecuente se utiliza muy frecuentemente para analizar medidas de adaptación o de cambio, y que incorporamos una herramienta de Excel de fácil uso, y que bueno, se utilizan en diferentes contextos porque ha sido diseñada para este proyecto, y incorpora también un mini manual que ayuda y facilita el uso de esta herramienta, ¿no?, por parte de cualquier empresa. Eh, Estos recursos, es importante, se han desarrollado a través de un proceso de investigación de casi, bueno, un año y medio, casi dos, y se ha desarrollado en base a una metodología de investigación participativa. Esto ha sido con la participación de empresas turísticas de diferentes sectores en Cataluña, la costa catalana, en la costa mallorquina y en la comarca de Sobrarbe, en Aragón. Y esta investigación participativa implica no solo la participación de empresas, sino eh, definir una relación con ellas, y implicarnos con el problema que estamos, o el fenómeno que estamos analizando, ¿no?, que es el cambio climático y la adaptación de las empresas. Y por lo tanto, durante el proyecto se han ofrecido diferentes servicios de asesoramiento, de formación, etcétera, ¿no?, que permiten también a las empresas obtener un beneficio por su participación, y también su participación, y también la apertura de las empresas a nuestra investigación nos ha permitido obtener una información que de otra manera habría sido muy difícil, y nos ha permitido ajustar mejor esta herramienta que finalmente es para un uso de estas empresas. Este ha sido un poco el marco de trabajo, que también han implicado hacer entrevistas con diferentes expertos, hacer una revisión de la literatura científica para poder ajustar la metodología a indicadores existentes, ¿no? Eh, También importante en este aspecto es la ética del diseño, ¿no? Esto para una entidad como la nuestra es muy importante saber para qué construimos esta herramienta, y la ética ha priorizado que sea útil para las empresas, teniendo en cuenta que implica una empresa mediana, pequeña o microempresa, en tanto a los recursos que puede disponer para gestionar su empresa o para pensar en medidas de mejora o adaptación. Y por lo tanto se prioriza esto, que no elaborar un análisis que te ofrezca un índice ¿no?, o una escala de si estamos en 90, en un cero, etcétera, ¿no? Es decir, no es una herramienta que tipo utiliza una aseguradora o un banco, ¿no?, que necesita números muy concretos, sino que es una herramienta más pensada para que las empresas mejoren su comprensión sobre los riesgos, y que les ayuden a elaborar un informe de riesgos de la empresa, que eso facilite también una toma de decisiones y una priorización sobre qué es mejor hacer, ¿no? Esto es un poco la ética que ha acompañado todo el desarrollo del proyecto, ¿vale? Ah, la herramienta es multisectorial, es decir, hay 5 tipologías de formulario para diferentes tipos de sectores. En este caso, hoy, ¿no?, nos centramos en el sector de campings, que es uno de los sectores que se ha separado de hoteles y otro tipo de alojamientos, porque consideramos que un camping tiene una infraestructura muy diferente y un tipo de cliente que busca una experiencia de hospitalidad muy diferente a la que puede encontrar en un hotel. Y también las necesidades de gestión y la exposición a los riesgos climáticos, otro tipo de riesgos, son diferentes a una infraestructura en un edificio, ¿no? Bueno, entonces se ha decidido separar, y hay algunas preguntas que son comunes a las de hoteles y otras que son diferentes para campings. Asimismo, el manual que se incorpora está hecho también desde la óptica de los campings, ¿no? Eh, para entrar un poquito más en juego sobre el tema, ¿no?, cuando hablamos de empresa y cambio climático, hay poca investigación científica sobre el tema, de entrar y a entender cómo las empresas conviven con este fenómeno. Por lo tanto, es un proyecto innovador en este sentido. Pero cuando hablamos de empresa y cambio climático, lo primero que hacemos incidencia es en la sensibilización frente a los riesgos que puedan afectar la operativa y viabilidad de la empresa, y que nos ayuden a entender un poco el perfil de vulnerabilidad de una empresa de acuerdo a dónde está, el modelo de negocio, etcétera, ¿no? Como podéis entender, el sector turístico tiene una gran diversidad, no solo de
actividades, sino de tipos de modelos de negocio que están muy comprometidos por el territorio donde están ubicados, ¿no? Por lo tanto, es una herramienta que se aproxima al problema, pero obviamente las empresas tendrán que afinar y adaptar el análisis a su realidad y a su comprensión de su empresa, obviamente, ¿no? Y en esta nos hemos centrado sobre todo en lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? En la experiencia de la empresa y no en lo que las empresas piensan, sino en lo que ha pasado hasta ahora. Por lo tanto, los aprendizajes y la experiencia de la empresa forma parte de la cultura de adaptación o de gestión de una empresa, ¿no? Y evaluar lo que está en juego es lo que intentamos hacer con el autodiagnóstico y con la evaluación, ¿vale? Durante el proyecto se ha hecho una conceptualización que se ha llevado a unas formas concretas de medir la evaluación, que es lo que ha sido un producto de la investigación, de tratar de adaptar un enfoque de análisis de vulnerabilidad climática que se utiliza para territorios o para otro tipo de cuestiones a las empresas de turismo en particular y a diferentes sectores donde hay tres dimensiones clave que en el formulario se encuentran, que es la exposición a riesgos, de acuerdo a la ubicación donde está la empresa y el tipo de empresa que es, ¿no? La sensibilidad, que es cómo me afectarían esos riesgos a la viabilidad operativa de la empresa, de acuerdo también al modelo de negocio y a la tipología de servicios y productos y demanda que tiene la empresa. Y también una última dimensión, que son las capacidades, cómo la empresa, en qué medida la empresa se está preparando a los riesgos que he identificado con medidas concretas y qué tipo de resultados han tenido. Pero en este autodiagnóstico no evaluamos la efectividad de estas medidas. Esto es importante. Ni damos por hecho de que porque un camping tenga paneles solares en algunos bungalows es menos vulnerable que otro, sino que la vulnerabilidad se aborda como una condición de cualquier empresa y que debe trabajar para estar mejor preparado, ¿no? Y por lo tanto no es el objetivo evaluar medidas, pero sí hay una herramienta para que las empresas puedan evaluar medidas. Esto sí, ¿vale? Y lo que queremos incidir es un poco en este ciclo, ¿no? Al usar las herramientas del proyecto, una empresa podrá evaluar la vulnerabilidad de su empresa, obtener un informe en formato Excel, uno más cualitativo, digamos, y otro con el conjunto de resultados para que pueda actualizar. A través de este informe y con la guía del manual también podrá identificar unas áreas prioritarias de acción y a partir de aquí poder pensar en posibles opciones que ayuden a la empresa a prepararse y protegerse mejor frente a los impactos del cambio climático y con la herramienta de multicriterio podrá ayudar a seleccionar y sobre todo priorizar mejores opciones de mejora y ayudar a la planificación de la empresa a corto y medio plazo a cómo implementar estas medidas. Es una herramienta que se ha pensado para utilizar en equipos, pero también para utilizar en cooperación con otras empresas y por lo tanto las asociaciones empresariales podían trabajar con varios campings utilizando este tipo de herramienta. Y esto que todo ayude a la toma de decisiones, ¿no? Es un poco, empresas que tienen certificados pues saben que es un poco un ciclo normal de pensamiento, pero que es donde se ha intentado incidir. Entonces, ahora vamos a pasar a una parte más práctica de la herramienta. Vamos a hacer un pequeño tour virtual donde voy a explicar algunas cuestiones prácticas que faciliten el uso de la herramienta. Ah, como os he dicho, la primera herramienta central es el autodiagnóstico, que es un cuestionario virtual que se accede a través de la página web del proyecto de Turismo Más Resiliente. Aquí en el home veréis que ahí abajo podéis pinchar Evalúa la vulnerabilidad aquí abajo y podéis acceder al cuestionario. En breve también estará en el menú, o sea, será fácil acceder sin problema. Una vez accedemos al formulario, el primer paso es esta pantalla que vemos aquí. Y aquí quiero detenerme un poco, ¿no? Hay una protección de datos que se debe aceptar para acceder al cuestionario. Y ahora comentaré un poco la política de datos, porque es un tema que a algunas empresas les puede interesar. Ah, Después, el siguiente paso es seleccionar el formulario. En vuestro caso sería seleccionar campings y integrar la identificación legal de la empresa, CIF,
en el caso de los campings, y un correo electrónico. El correo electrónico es importante porque es ahí donde os enviaremos los resultados de vuestro análisis, ¿no? Que son estos cuatro documentos, que es el Excel con los resultados del análisis, un manual de usuario de indicadores para interpretar los resultados y el manual de usuario de la herramienta de autodiagnóstico de evaluación multicriterio y la propia herramienta en Excel de multicriterio. Esto se envía por email y la identificación fiscal, si en el caso que una empresa quiera acceder a sus datos para eliminarlos o para modificarlos, se hará a través de esto. Ah, mm, entonces, esta identificación legal estará guardada en una carpeta diferente a los datos. A cada cuestionario se le dará un código automático de identificación y se guardarán carpetas diferentes dentro del servidor de la entidad de Cunión, que tiene seguridad y está de acuerdo a la legislación vigente. Y por lo tanto, estos datos aseguran que estén anonimizados y que no, bajo ningún concepto, estos datos pueden ser transferidos a terceras entidades, ni podemos publicar en ningún formato este tipo de datos. Entonces es una garantía de que los datos que ustedes facilitan no podrán ser transferidos. Además, incluyen algunos criterios más para evitar la identificación de una empresa individual. Por ejemplo, un camping de 1.500 plazas en un municipio concreto, si solo hay uno, sabremos que es un camping de ese municipio, ¿no? Por lo tanto, evitaremos dar información geográfica que permita desvelar la entidad de algún camping, ¿no? Y esto es importante. Es importante que las asociaciones empresariales puedan acceder a la información de los resultados, pero tenemos que salvaguardar la identidad de las empresas. Esto es garantía, forma parte de la ética del proyecto, ¿de acuerdo? Cuando entramos en el autodiagnóstico, hay una serie de elementos sobre los que se pregunta, ¿no? Primero hay una segmentación y caracterización del tipo de empresa. En el caso del camping se pregunta por la categoría, por ejemplo, el número de empleados y otro tipo de información, que no hay ninguna información sensible. Y después entramos a las diferentes áreas, ¿no? La exposición, que se pregunta sobre la diversificación de servicios que tiene el camping, dónde está ubicado, los tipos de riesgos que afectan a la empresa. Después pasaríamos a la sensibilidad y hablaríamos de aspectos de retención laboral, del tipo de demanda que tiene el camping, de cómo funciona la operativa, la rentabilidad y los consumos hídricos y energéticos. Y finalmente, el aspecto de capacidades, preguntamos en qué tipos de riesgo han recibido atención por parte de la empresa y qué tipos de resultados han obtenido las medidas y si ha recibido financiación o existen certificados. Con todo esto es lo que compone el esto. Entonces, ahora haremos, entraré un poco en la web del proyecto para que veáis un aspecto que es importante, así que dejaré de compartir un momento para entrar en la... Disculpar un momento, ¿vale? Ahora voy a volver a compartir la pestaña de la web para que mostraros cómo acceder eh, a mostraros un aspecto del formulario que es importante. Un momento. Aquí. De acuerdo. Vale. Se ve la página web, ¿cierto, Natalia? Sí, sí, se ve perfectamente. De acuerdo. Entonces, de momento el acceso al formulario está en el home, aquí, que pone evalúa la vulnerabilidad. Clicamos y entramos en esta primera parte que os he comentado. En este caso deberíamos clicar en campings, poner eh, el CID de la empresa, en este caso ponemos el de Cunión y el email y le damos a enviar y aquí accedemos al cuestionario. El cuestionario no ha sido hecho con Google Forms, tiene mucha más seguridad que en Google Forms. Y como veis, lo que os quería mostrar es que hay algunas preguntas que tienen un asterisco, que son de obligado cumplimiento.
Pero estas preguntas, ninguna son sensibles. Son preguntas que de alguna manera nos permite saber si hay empresas de un tipo que han contestado más que otras, de qué provincia han contestado más. em, o qué tipo de riesgos son más comunes que las empresas identifican, ¿no? Que nos ayudan un poco a hacer un pequeño perfil de quién ha respondido, pero es como un componente de paso, pero que después veremos que no son preguntas concretas, ¿no? Por ejemplo, si un campi no quiere contestar en qué municipio está, pues no lo contesta, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, luego hay una parte de exposición de riesgos, donde también es obligatoria, las empresas tienen que marcar, ¿no? Los diferentes servicios, por ejemplo, que tiene el camping, pues se marcan aquí, ¿de acuerdo? Después hay otro tipo de preguntas que puede ser eh, más difíciles de contestar, quizás para algunas, otras no, pero hemos evitado que las empresas den números concretos en algunas cuestas como el número de trabajadores, sino indicar el porcentaje de trabajadores por nivel de antigüedad, por ejemplo, que son preguntas relativamente sencillas, que es una parte de la usabilidad del cuestionario para que sea fácil de responder, o por ejemplo el porcentaje de clientes por origen, o otro tipo de aspectos que quizás son que son importantes para la evaluación, que es el porcentaje de clientes por mes para poder calcular la estacionalidad que tiene el establecimiento. Y después hay algunas preguntas que quizás pueden generar más rechazo preguntarlas, que es ofrecer números sobre la rentabilidad de la empresa para calcular un índice de endeudamiento. Esta es una información relativa para saber en qué capacidad tendría la empresa de financiarse externamente, pero es una información que está liberada y que se puede responder o no, ¿de acuerdo? Conociendo la política de privacidad, lo dejamos a la, a la decisión de cada empresa, así como los consumos energéticos, que se piden ciertos tipos de consumos, quizás para alguna camping de pequeñas dimensiones les es difícil responder algunas preguntas, por lo tanto no queremos que sea una traba algunas preguntas si están en ese modo abierto, que es la gran mayoría, como os hemos comentado. Una vez acabáis de responder el cuestionario, tendréis que dar a enviar y automáticamente se os enviará un email al cuestionario, al correo electrónico que habéis facilitado. Así que vuelvo nuevamente a la presentación. A ver, hasta aquí. ¿De acuerdo? Vale. Pues una vez hemos hecho este paso, como os hemos comentado, recibiréis un email con un Excel de resultados y otros recursos. Excel de resultados se da en Excel porque pensamos que es lo más útil, más fácil de programar también y puede ser actualizado. Entonces tenéis dos tipos de páginas dentro del Excel. Una es con análisis en base a los resultados, a las respuestas, se os ofrece unas respuestas diferentes en base a un conjunto de indicadores. Y después una otra hoja dentro del Excel donde son el conjunto de respuestas que habéis facilitado por pregunta. Eh, este Excel os sirve como informe de riesgos de la empresa, lo podéis convertir en un documento y puede ser útil. Después recibís un manual de usuario con los indicadores de vulnerabilidad de empresas turísticas, en este caso para campings, donde hemos incorporado matices que ayudan a la interpretación de los indicadores en base al caso de los campings. ¿De acuerdo? Aquí es donde podéis trabajar un poco más sobre los resultados que habéis obtenido y con las instrucciones de trabajo, ¿no? Y finalmente, para aquellas empresas que quieran seguir trabajando, existe una herramienta de evaluación multicriterio que incorpora también un mini manual muy corto para poder utilizar la herramienta de Excel. Es una herramienta que incorpora un algoritmo de base para poder trabajar con un conjunto de medidas que se quieren evaluar, donde debemos integrar una serie de criterios que son importantes para evaluar esas medidas y donde vamos a se da instrucciones de cómo calibrar esos diferentes criterios para después votar, ¿no? O evaluar cuál es la mejor medida de todas y finalmente pues la herramienta te da una ponderación de las mejores de las mejores medidas o las medidas que tienen, digamos, más soporte, ¿no? Y para trabajar en equipos o entre empresas es una herramienta
muy útil para trabajar. Con el manual facilita el uso de esta herramienta, ¿de acuerdo? Em, Finalmente, para acabar la presentación, la herramienta y todos los accesos son de acceso libre. Es una investigación, o sea, un proyecto financiado con los impuestos de todos y todas, es financiación pública y por lo tanto el papel de Ecounión como entidad es salvaguardar el uso de esta herramienta, de las éticas del diseño de la herramienta, ¿no? De garantizar la privacidad y y garantizar también que esta herramienta se vaya actualizando. No es una herramienta definitiva, es una herramienta que nosotros haremos hincapié en que podamos implementarla con diferentes colectivos, que podamos participar en diferentes proyectos para ir mejorando la herramienta y que los recursos disponibles sean mejores, ¿no? También a medida que se usa por más empresas, la información disponible será mejor y por lo tanto se podrán mejorar los indicadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de campings hay pocos informes y estudios que permitan hacer una comparativa de los consumos energéticos o hídricos en base al tamaño del camping o cuestiones así que permiten generar órdenes de referencia que ayudan a entender un poco en qué grado mi camping tiene un gran consumo o un bajo consumo si me comparo con otros campings, ¿no? Pues el uso de la herramienta permite mejorar precisiones en algunos indicadores, pero sobre todo nos ayudará a mejorar estas herramientas, ¿no? Consideramos que el uso de estas herramientas y los informes derivados permiten pues, mejorar la toma de decisiones y generar confianza en entidades, organizaciones que pueden financiar un camping, ¿no? A alguna medida. Y para asociaciones empresariales permiten también tener información de un conjunto de campings de una asociación, ¿no? En este momento, si una asociación, por ejemplo, la Asociación de Campings de Girona, la Federación Catalana, quiere trabajar con el conjunto de campings, los campings que hagan el formulario pueden facilitar el diagnóstico a una asociación para que pueda hacer un análisis integrado de todas las respuestas y, por lo tanto, poder identificar puntos comunes de partida para poder trabajar más sobre ellos. Esto, pues, generalmente consideramos que puede ayudar a mejorar el trabajo de las asociaciones o el servicio que ofrecen las asociaciones a los campings, ¿no? Con esto acabo. Voy a dejar de compartir y, y aquí tenéis los correos electrónicos de las personas que estamos implicadas en el proyecto por si queréis contactarnos para más información. Y ahora podemos abrir un poco un turno de consultas. Si lo deseáis, podéis utilizar el chat o podéis eh, hablar también y compartir vuestras impresiones si tenéis alguna duda sobre el funcionamiento de la herramienta. ¿Vale? Así que, bueno, me paro. Os comento, bueno, parece que no hay ninguna, si no hay ninguna pregunta, bueno, cerraremos en breve. Como os he dicho, el vídeo de esta presentación será compartido, lo podéis visualizar después si alguna cosa no os ha quedado claro. Os animo, por favor, a que entréis en la herramienta, hagáis el formulario, os familiaricéis con la herramienta y si lo queréis conveniente nos podéis facilitar un comentario, un feedback sobre cómo lo veis, cómo os ha ayudado. Esto es bastante útil. Hay algunas empresas de campings que han participado durante el proceso del proyecto y a las que agradecemos su participación, porque sin ellas habría sido mucho más complicado elaborar estas herramientas. Y ya os comento que el lunes próximo haremos con la Federación de Campings de Cataluña, que nos han apoyado desde el principio. Y también quiero agradecer a las compañeras de la Federación que hayan confiado en el proyecto desde finales de 2023 para poder ayudarnos en implicar a campings en el proceso de investigación y también en hacer llegar estas herramientas al conjunto de asociados de la Federación. Por lo tanto, a partir del lunes el resto de campings tendrán esta información disponible y quedamos a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queréis comentar con nosotros.
Veo que no hay ningún mensaje, así que creo que podemos dar por concluida la sesión y os agradezco nuevamente vuestra participación y esperemos que podáis, que sea útil esta herramienta que hemos construido para vosotros. Nada más, voy a cerrar porque creo que no hay nada, así que bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.